complejos. Volvió Javier Milei ya esta mañana de la Davos, de la reunión donde adhirió al Consejo de Paz lanzado por Donald Trump después de que no le dieran el Premio Nobel de la Paz y además que no le reconocieran, según el presidente de los Estados Unidos, la cantidad de acuerdos de paz que logró en el mundo, entendiendo, según Trump, que las Naciones Unidas no están cumpliendo bien su misión, larga el Consejo de Paz y a invitación de él invita a unas 60 países, de los cuales por ahora adhieren unos 30 y pico, muy poquitas democracias, en su mayoría gobiernos autoritarios, autocráticos, salvo por ahí el propio Milei, que estaba ahí en primera fila, o el presidente de Paraguay, la mayoría de los países europeos, justamente porque entender que es un organismo que no se entiende sus funciones ni la misión que puede llegar a tener, con todos los problemas que tiene Naciones Unidas, pero además con la exigencia de poner $1.000 millones para formar parte, una exigencia de la cual han eximido a la Argentina, y sobre todo además después Trump presentó originalmente, era una idea de tomar control de la Franja de Gaza después que se creara este Consejo de Paz, porque sobre todo estaba el yerno de Donald Trump, después que él se fue de Davos, hizo una presentación respecto a los planes que tiene Estados Unidos para Gaza, y es básicamente el desarrollo inmobiliario de una riviera turística. Mostró unas diapositivas donde hoy es pura destrucción lo que quedó de la Franja de Gaza. De hecho, Benjamín Netanyahu no pudo viajar a Davos, Suiza, porque un tribunal internacional lo tiene acusado de genocidio a él y a los directivos del grupo terrorista Hamas también. Y entonces, en un lugar donde solo hay destrucción hoy, el yerno de Donald Trump lo que mostró es como si fuesen mega edificios tipo de los países de Medio Oriente frente a un mar celeste, turquesa. Y ese es el proyecto que tiene para Gaza, que sería uno de los primeros emprendimientos, pues no queda del todo claro que llegaría a tener este Consejo de Paz. Hay una discusión también, luego la adhesión de Milei al Consejo de Paz dentro de la Cancillería, porque la Constitución Nacional establece que cuando se trata de adherir a organismos internacionales o a tratados internacionales, eso tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. Están buscando la manera, mediante una resolución de Naciones Unidas, de la Cancillería, de evitar que la adhesión de la Argentina al Consejo de Donald Trump tenga que ser discutido en el Congreso Nacional. Dicho sea paso, hablando de eso, Milei hasta ahora no ha dicho, no ha precisado qué destino le dio al premio que él recibió, que es como el equivalente, lo llamó él, de un premio Nobel de parte del Parlamento de Israel cuando visitó Israel, que es un premio que tiene $1 millón como parte del premio, que el presidente, dada la situación, no puede recibir, digamos, un presidente en ejercicio no puede recibir regalos, supuestamente de ningún monto, mucho menos de $1 millón proveniente de un gobierno extranjero. En teoría, Milei lo iba a destinar a, habían dicho, una ONG, pero su conformación todavía no se conoce. Bueno, mientras tanto, Milei, antes de abordar el avión de vuelta a la Argentina, le dio un reportaje a la agencia Bloomberg, en la cual habló, por un lado, el tema de si el dólar flota o no flota. El gobierno ha tenido muchas idas y vueltas con esto, el equipo económico gritando el dólar flota, 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 en un programa de streaming, a que después Caputo dijera al ministro de Economía, las últimas veces que habló de esto, lo tenemos, que en un país como la Argentina en realidad no es conveniente dejar flotar el tipo de cambio libremente. La mayoría de los países no flota libremente. O sea, hay una especie de mito de creer que, bueno, flotemos libremente. No flota nadie libremente. O sea, definitivamente ningún país en desarrollo. Y sí, algunos países desarrollados sí, pero convengamos que tienen una diferencia grande con nosotros. Entonces vuelvo a lo mismo que decía antes. No nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado de intentar flotar, ¿sí?, cuando no necesariamente estaban dadas las condiciones, y después al primer shock tenemos que poner cepo.
Bueno, eso pasó en el gobierno de Mauricio Macri, del cual Caputo también fue parte, que es bastante, es algo lo cual hay bastante acuerdo con los economistas, que es que en una economía más como la Argentina, con el nivel de sensibilidad que tiene al precio del dólar, flotar libremente es una situación poco deseable. Sin embargo, ayer, porque el gobierno va y viene, ¿se acuerdan? Estaba todo el equipo económico gritando el dólar flota, 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 cuando no flotaba, porque había un techo de la banda. Después, cuando el tipo de cambio se acercó mucho al techo de la banda, gastaron un montón de dólares hasta que apareció la billetera de Donald Trump en tratar de sostenerlo en el proceso de dolarización previo a las elecciones. Después eso aflojó muchísimo. Ayer el titular del Central contó que bajó la demanda de dólares un 75%. Eso está aprovechando el Banco Central, cosa que el Fondo Monetario elogió para finalmente comprar reservas, más de 900 millones de dólares, en un momento donde volvió el carry trade, el desarme de esas posiciones en dólares para colocarse en pesos que rinden mejor. Y el gobierno, en ese contexto, cuando le preguntan ayer, de todas maneras es muy desconcertante la respuesta que da ayer Milei a la agencia Bloomberg, porque le dice, ¿va a flotar? Entonces, Caputo había dicho, no va a flotar. Lo que vamos a hacer es subir el techo de la banda un poco más rápido. Antes era solo el 1%. Como la inflación todo este tiempo estuvo arriba del 1%, el dólar, asumiendo que fuese siempre al techo de la banda, cosa que no está pasando ahora, el dólar se abarataba mes a mes, que es lo que está pasando ahora. Desde que arrancó el año, el dólar está a 1.450, y si bien el techo de la banda podría estar a 1.600 ahora, porque es por inflación pasada, y la inflación pasada fue del 2,5%, con lo cual el Banco Central habilitó como una devaluación un poquito más veloz de la que se venía dando. Eso en la práctica no se corrobora porque el dólar está cotizando en 1.450 y demás. Ayer le permitieron, el gobierno había dicho que este año iba a ser liberar el cepo para las empresas, que pudieran comprar dólares para girar dividendos. Eso todavía no pasó. Sí, ayer le dieron acceso a las empresas que alarguen los vencimientos o que saquen obligaciones negociables. Lo que pueden hacer es adquirir dólares para saldar deudas bajo ciertas condiciones, pero le flexibilizó un poco el cepo a las empresas desde abril del año pasado, que los individuos ya pueden comprar dólares libremente. Pero con relación a qué va a pasar si alguna vez el dólar va a flota, como alguna vez dijo el equipo económico que pasaba, cuando eso no pasaba, ayer Milei dijo algo distinto a lo que había dicho Caputo, que es que eso nunca va a pasar. Según Milei, puede llegar a pasar una vez que se acomoden los excedentes monetarios que él le atribuye a la herencia al gobierno anterior. Dentro de la banda es libre, dentro de la banda es libre. Y las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente, digamos, que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa. Y de esa manera aprenden a flotar. Es decir, se van sacando el miedo a flotar. Entonces, ese es el rol que tienen las bandas. Acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa. ¿Cuándo cree usted que va a pasar? Bueno, ya aprendimos, ya podemos flotar libremente. Ahora flotemos. Bueno, ¿cuándo va a pasar eso? Desde mi punto de vista, ese momento llegará en el momento en que nosotros hayamos determinado de limpiar el sobrante monetario. Bueno, esto Milei lo ha ido postergando. En un momento había dicho 1 año, 1 año y medio, 2 años, que es el momento en el cual él dice que si el fenómeno monetario, si la inflación es siempre y en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, le había dicho en la medida en que yo no emita, necesariamente la inflación deja de existir. Primero había dicho que esto pasaba en 1 año, 1 año y medio, 2 años. Después dijo que había una tesis doctoral de un estudiante de la universidad no sé dónde que determinó que eran 2 años y medio, con lo cual daría la sensación de que él pone ahí un horizonte de que a mediados de este año flotaría libremente, que no es lo que dijo Caputo hace un tiempo. Pero en todo caso está en un momento de tranquilidad financiera, lo que llaman en la City este veranito financiero, con el dólar quieto, que genera otro problema, que está tan quieto en la medida en que vos tenés una inflación que no baja. ¿Qué te pasa? Se te empieza a abaratar el dólar de nuevo, en un contexto en el cual vos abriste importaciones. Hoy sale tapa de La Nación. El año pasado las compras directas de China, con el que ya tenés un déficit enorme. Ahora Milei dijo que está todo bien comerciar con China, que una cosa es su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, pero que China es y debe seguir siendo un gran socio comercial de la Argentina. ¿Pero qué le estás comprando a China, un país con el que tenés un déficit muy grande? Bueno, lo que está pasando ahora es que hay mucha compra también vía courier, puerta a puerta, directo, que se incrementó el año pasado un 300%. Casi 900 millones de dólares hubo en compras de ese tipo el año pasado. Según Milei, todo lo que provocó
provoque abaratar precios es deseable, y el efecto sobre el empleo, él dice que no existe. Lo decía de esta manera ayer también en esa nota con Bloomberg. Usted explíqueme por qué va a justificar que los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, tengan que pagar más caro bienes que podrían conseguir más barato. Porque también es falso que eso destruye empleos. Digo, es una de las grandes mentiras de los economistas keynesianos, que no les, digamos, o sea, que digamos, están arruinando todo el planeta, ¿sí? Digamos, o sea, y todo lo que tocan lo rompen. Cuando usted abre la economía, ¿sí? Hay productos que van a estar más baratos y, bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero. Bueno, él dice, usted va a perder puesto de trabajo, pero los individuos, ese dinero que te sale más barata la remera, lo compras en otra cosa. Bueno, lo que no está pasando, o sea, el consumo del supermercado se cayó en noviembre de vuelta. El 2025 apenitas había subido hasta noviembre respecto del 2024, que fue un año muy difícil por la devaluación. El consumo no se recupera. El empleo formal, hay una destrucción de 270.000 puestos de trabajo de empleo formal, una parte de eso empleo estatal, 180.000 puestos de trabajo de la industria se han perdido desde que asumió Milei la presidencia. Hoy escribe Jairo Ostraquia una nota acerca de la importación de galpones, estructuras metálicas o fábricas llave en mano, que el año pasado también pegó tal salto que suplanta la importación a todo lo que la industria, la capacidad instalada local para producir eso mismo acá. Con lo cual, donde veas rubros que destruyen empleo local, lo que dice Milei es que eso no es tan importante en la medida en que se abaraten. Por ahí la misma discusión con los celulares, los electrodomésticos, los textiles, donde vos ves rebajas, pero en algunos sectores, sobre todo en sectores estratégicos donde tenés producción local, que tenés destrucción de empleo por efecto de la importación en un momento en el cual China está en el medio de una guerra comercial gigante con Estados Unidos, y las cifras que mostró China de un superávit comercial récord del año pasado tiene que ver justamente con una política súper agresiva China de compensar aquellas exportaciones de los productos que no está pudiendo meter Estados Unidos, que le sube aranceles, siendo mucho más agresiva en sus exportaciones a otros continentes, con los cuales compensó eso, y eso pasó particularmente también con la Argentina, en un contexto en el cual, por ejemplo, las compras de Shein y de Temu, que el año pasado se llevaron $900 millones, tienen bonificado el envío, con lo cual China te manda un barco entero, manda la producción local, se sustituye por las importaciones, sustituyen producción local sin que se verifique por ahora en las cifras de consumo ni tampoco en el empleo. Este hecho virtuoso que Milei describe como que lo que no te gastas en uno, de hecho no solamente lo que está pasando es que cae el consumo, sino que por ejemplo las compras de supermercado, el 44% se está dando en tarjetas de crédito. Tarjeta de crédito con un momento en el cual la mora sube, con lo cual lo que estás viendo también es que se ve bastante afectada el poder adquisitivo por un efecto bueno, por un hecho bueno, que es que la inflación hace que las cuotas no se licúen, con lo cual tu ingreso disponible, si ya compraste algo en cuotas, bueno, mes a mes, no es que se va licuando esa cuota como eran periodos de alta inflación, más la quita acelerada de subsidios que se va a profundizar este año, con lo cual también vos destinás más plata a los servicios. No es que te sobra plata por aquello que te sale más barato por efecto de la apertura de las importaciones y entonces dedicás esa plata a otros consumos. Lo que se está verificando es al revés, que se está viendo afectado el ingreso disponible, que no se recupera o pierde poquito, pero no es que hay más ingreso disponible vía esta apertura de importaciones, que en estas condiciones de un dólar que se abarata y un momento geopolítico como el que estamos enfrentando, lo que está generando por ahora es destrucción de empleo de calidad, y el empleo que se crea en sustitución es puro monotributo o empleo informal o empleo de menor calidad que el empleo que destruye. La ruta se vacía.